Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su noticiero Derecho Humanista Informa TV. Yo soy Lía Montañez y el día de hoy les estaré mostrando las notas más relevantes hasta el momento. Entre ellas, según la Organización de Naciones Unidas, Oaxaca ocupa los primeros lugares en agresión contra periodistas. México rechaza el informe de Human Rights Watch que denuncia abusos por parte de militares en el país. Y asimismo pide a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal audiencia a la Comisión Interamericana para analizar las prisiones de esa entidad. Quédese con nosotros que ya comenzamos con su noticiero. Gracias por continuar con nosotros. En este momento le mostraremos las noticias en materia nacional. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendáriz González, informó que junto con personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se corroboró que no hay registros de suicidios de indígenas tarahumaras. El ombudsman chihuahuense precisó que funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos comenzaron un recorrido por varios municipios de la Sierra Tarahumara con el motivo de verificar la situación entre los pobladores. Durante este recorrido se entrevistaron a los habitantes de la región, donde se pudo determinar que tal cuestión de suicidios era falsa. De la misma manera, el presidente de la Comisión Defensora destacó que a este recorrido se sumó personal de los servicios de salud para atender y tomar acciones en los problemas de mortandad infantil y materna, dificultades que realmente sí se presentan dentro de esa región. En seguimiento al Plan de Trabajo 2012 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano dio formal apertura al ciclo de conferencias de este año con la ponencia titulada 500 años del Sermón de Montesinos y del comienzo de la tradición iberoamericana de derechos humanos, a cargo del doctor Jesús Antonio de la Torre Rangel. De acuerdo con un comunicado, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán informó que mensualmente se realizarán ponencias con temas relacionados a los derechos humanos, con el objetivo de que el organismo se convierta en un espacio abierto a la discusión y promoción de la defensa de las garantías de las y los michoacanos. Asimismo, agradeció la asistencia de representantes de instituciones educativas, organismos autónomos, funcionarios y servidores públicos del organismo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que investiga al Hospital Dr. Manuel Campos en Campeche por la muerte de 2 recién nacidos suscitados después de un corte de energía eléctrica. En un comunicado, el organismo defensor indicó que por reinstrucción de su titular, Raúl Plasencia Villanueva, ha sido enviado un equipo de visitadores adjuntos, peritos, abogados, médicos y psicólogos a fin de recabar información sobre los hechos. Por lo que refirió que de acuerdo con las declaraciones de los afectados, una interrupción del servicio eléctrico perjudicó por lo menos a 14 pacientes que tuvieron que ser trasladados al Hospital General de Especialidades de esa ciudad. Asimismo, precisó que una vez concluida su investigación sobre el deceso de los 2 menores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitirá la determinación conforme al derecho que corresponda. Raúl Ramírez Ramírez, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, aseveró que el Centro de Rehabilitación Social, CAGEME, es uno de los peores en el estado y de la misma manera expuso la existencia de varias quejas en contra del director de ese cerezo. El ombudsman sonorense expresó su indignación ante esta situación, donde las quejas más frecuentes son por el maltrato hacia los custodios. Asimismo mencionó que otros cerezos se ha logrado avanzar en materia de infraestructura, pero en este no se ha logrado mejorar el buen trato. En torno a esto, el funcionario insistió a las corporaciones correspondientes para regular y controlar a todos los servidores públicos en el ejercicio de sus labores. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio en México, denunció que los lineamientos establecidos en la norma oficial mexicana con número 046, que señala la necesidad de coordinación entre las instancias judiciales con los servicios médicos, son quebrantadas en la mayoría de las entidades federativas, dejando a las víctimas de violencia sexual sin acceso a la anticoncepción de emergencia y a los servicios de aborto legal. El año pasado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitó información acerca del panorama de la violencia sexual a 25 dependencias de salud y de la misma manera le cuestionó sobre la atención que se les brinda a las sobrevivientes de este delito. De acuerdo a los resultados, la activista refirió que la norma oficial mexicana 46 no se está aplicando debido a que la mayoría de las víctimas no llegan a los servicios de salud porque no son canalizadas a los ministerios públicos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nayarit dirigió la recomendación 01-2012 al presidente municipal de la entidad, al haber acreditado que el director de tránsito municipal y el comandante a su cargo incurrieron en actos violatorios de derechos humanos, como lo son el ejercicio indebido de la función pública y la violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica. De acuerdo a la recomendación, se acreditó que el comandante de tránsito municipal es responsable de retirar de la vía pública de una manera arbitraria e ilegal un tractor, por lo que se le solicitó la apertura y determinación de procedimiento sancionador en contra de ambos servidores públicos. Por tal motivo, el Organismo Protector de los Derechos Humanos en Nayarit dará puntual seguimiento a la integración correspondiente de la averiguación en contra de los servidores públicos. Antonia Lagunas Ruiz, psicóloga de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, manifestó que la violencia en la familia es un factor que puede generar serios problemas en los hijos, como es el caso de las adicciones al alcohol o a las drogas y los padecimientos de anorexia y bulimia. Lagunas Ruiz mencionó que es de suma importancia la comunicación entre padres de familia e hijos, para que estos no busquen salidas falsas que puedan llegar a los intentos de suicidio. Asimismo, explicó que los mencionados comportamientos en los adolescentes muchas veces se originan debido a que hay familias disfuncionales en las que se desarrollan y tratan de buscar salidas a este entorno, pero no siempre son debidamente orientados o escuchados. Por tanto, la psicóloga del organismo defensor insistió en que debe fomentarse el respeto mutuo, una comunicación asertiva, así como mantener los valores dentro de la familia. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, reconoce que el tema de la red de tráfico de menores descubierta en Jalisco es de competencia de la Procuraduría General, pero mencionó que ya se han recibido varias quejas que fueron turnadas al área correspondiente y están siendo investigadas. Álvarez Cibrián destacó que la comisión ha dado un trámite urgente, por lo que ya se empezaron a girar algunas medidas cautelares para prevenir que se pueda generar cualquier tipo de violación contra los derechos humanos y de esta manera se espera una respuesta inmediata. El 20 de enero del presente año, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez Garza, giró instrucciones para que personal del organismo autónomo contactara al policía de Apodaca, quien presuntamente fue torturado luego de ser detenido por militares en las instalaciones de la corporación policíaca. A través del constante monitoreo de medios, la comisión tomó conocimiento de la denuncia hecha por la policía, quien aseguró que fue golpeado y maltratado luego de ser trasladado a la Agencia Estatal de Investigaciones. La ombudsman estatal dijo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León exhorta a todas las autoridades para que en el ejercicio de sus funciones den cumplimiento a la ley, guarden el Estado de Derecho y respeten las garantías de los ciudadanos. El deporte es una actividad de suma importancia para el desarrollo de quienes purgan alguna condena, además de ayudar a evitar la reinserción de los mismos. De esta manera, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, la Fiscalía del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, hacen la más atenta invitación a la sociedad para que vean la gran final de torneo de box Guantes de Oro, en el cual participarán internos del Cerezo número 1 de la ciudad de Chihuahua. El evento se efectuará el próximo miércoles 25 de enero del presente año a las 10 de la mañana en las instalaciones del Cerezo número 1. La función se podrá transmitir a través de la página de internet de HNet,
que es www.dhnet.org.mx. Gracias por estar con nosotros. Quédese, en un momento regresamos con más información. Gracias por seguir acompañándonos en su noticiero Informa TV. En este momento le mostraré las noticias más relevantes en materia internacional. En México, el Instituto de Investigación Alan Guttmacher y la Organización Mundial de la Salud realizaron un estudio titulado Aborto inducido, incidencia y tendencias mundiales de 1955 a 2008, en donde se muestra el estancamiento en la disminución de abortos inducidos. El análisis también detalla que en 2008 se realizaron 6 millones de abortos en los países desarrollados, mientras que en los países en desarrollo presentaron 38 millones de abortos, dentro de los cuales el 98% se realizaron en condiciones inadecuadas e inseguras. De acuerdo con el instituto ya nombrado, el mundo del aborto inseguro produjo una tasa de mortalidad 350 veces más alta de las que se causaron en Estados Unidos por los abortos legales. Ayer, Naciones Unidas criticó a Estados Unidos por mantener abierta la cárcel ilegal de Guantánamo y por no procesar a los responsables de esa instalación, los cuales siguen torturando y violentando los derechos humanos. En un comunicado emitido en Ginebra, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, advirtió que la instalación de Guantánamo continúa en funcionamiento y manteniendo a personas detenidas de manera arbitraria. Navi Pillay expresó profunda decepción por el incumplimiento de la promesa hecha por el gobierno norteamericano de cerrar esa prisión y reafirmó a las autoridades de los Estados Unidos su obligación por garantizar que los individuos privados de su libertad sean procesados por la justicia. La muerte de al menos 215 personas y 50 heridos en la ciudad de Kano, al norte de Nigeria, fue condenada por las Naciones Unidas y la Unión Europea. En un comunicado de las Naciones Unidas, el secretario de la Organización de la ONU, Ban Ki-moon, expresó estar horrorizado por la ola de violencia en Nigeria y condenó los ataques ocurridos en esta ciudad y asimismo expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Nigeria. En torno a esto, Catherine Ashton, la representante de la Unión Europea, se mostró profundamente impactada por los ataques del grupo terrorista radical islámico Boko Haram. Por ello, ofreció cooperar con las autoridades del país para seguir restaurando la paz. En el marco del Foro de Consulta Estatal para el diseño de una estrategia nacional de fortalecimiento a la seguridad y justicia para medios de comunicación en el país mexicano, la representante de programas de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, Ruby Blancas, afirmó que Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares en agresión contra periodistas y medios. En torno a esto, la representante de la Organización de Naciones Unidas destacó que la agencia busca coadyuvar para generar una nueva visión de lo que son y deben ser los medios, por lo que esta consulta busca un diálogo para consensar propuestas que construyan capacidades técnicas legislativas y de esta manera impulsar leyes de seguridad y justicia con enfoque de protección a medios y periodistas. Human Rights Watch presentó el domingo en El Cairo, Egipto, un informe mundial en el que relaciona a México se señala que las fuerzas de seguridad han cometido violaciones de los derechos humanos y que los militares gozan de impunidad en estos casos. En torno a esto, mediante un comunicado oficial emitido ayer 23 de enero, el gobierno de México declaró su respeto absoluto a los derechos humanos, pero rechazó y negó el hecho de que las fuerzas de seguridad gocen de impunidad. Adjuntamente recordó que las acciones de todos estos años se han ido desarrollando en estricto apoyo a la estructura de seguridad pública en zonas de peligro para la población mexicana. Igualmente, el gobierno mexicano señaló su intención de continuar en la lucha contra el crimen organizado a fin de salvaguardar la integridad de la sociedad mexiquense. En otra información le comento que la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, y el relator especial para la libertad de opinión y expresión de Naciones Unidas, Frank LaRue, han solicitado a Estados Unidos que proteja la libertad de expresión en Internet.
Esto respecto a los debates de los proyectos de ley Stop Online Piracy Act y Protect Intellectual Property Act, debatidos en el Congreso estadounidense. Después de analizar estos proyectos que tienen como objetivo proteger los derechos de propiedad intelectual, ambos relatores especiales han afirmado que la regulación de Internet debe contemplar sus características especiales como herramienta única de transformación que permita a miles de millones de personas ejercer su derecho a la libertad de pensamiento y expresión, además de otros derechos humanos. La organización no gubernamental Human Rights Watch, en su informe mundial 2012, afirma que la Unión Europea hizo uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes del movimiento 15M entre el mes de mayo y agosto del año pasado. El informe indica que existen testimonios creíbles que denuncian el uso excesivo de la fuerza por la policía en las operaciones de dispersión en Madrid. Asimismo, el documento de la organización no gubernamental recuerda que la petición del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura reformó las detenciones incomunicadas a los sospechosos de crímenes graves contra el terrorismo. La activista por los derechos humanos Hilda Rivera advirtió que en Honduras se muestra una situación grave y lamentable en materia de la violencia contra mujeres. Esto debido a que hasta septiembre del 2011 diariamente una mujer fue asesinada. En entrevista, la directora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres, con sede en Honduras, señaló que a raíz del golpe de Estado perpetrado en el año 2009, el feminicidio en el país se ha agravado y en torno a esto las autoridades no han dado ninguna respuesta. Por lo que Hilda Rivera señaló la necesidad de destinar más recursos para investigar estos asesinatos, pues las autoridades encargadas de esclarecerlos se han limitado a argumentar que ellas formaban parte del narcotráfico o de alguna pandilla. Y bien, esto es todo en materia internacional. Yo les recuerdo que el día de mañana estaremos con más información transmitiendo desde las instalaciones del Cerezo número 1 de la ciudad de Chihuahua, para que usted pueda presenciar el gran torneo de box titulado Guantes de Oro. El día de mañana tendremos más información, lo esperamos en su noticiero Informa TV. Que tenga usted un excelente día.